momento vamos a continuar y vamos a invitar inmediatamente al licenciado Óscar Armando Pérez Sayago, licenciado en Educación Religiosa y Estudios de Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, magíster en Investigación y Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá, maestrante en Excelencia y Calidad Educativa de la Universidad de Santiago de Compostela de España, doctorante en Neurociencia y Desarrollo y Educación, actualmente secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Con ustedes, el licenciado Óscar Armando Pérez Sayago. Un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a que nos pueda brindar esta tercera conferencia en esta jornada. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes. Es la hora más dura, ¿no? No ha llegado ni la mitad. Pero bueno, vamos a compartir el proyecto educativo de Francisco. Un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Como decía el hermano esta mañana, somos la red más grande de educación católica del continente y representamos en América el 30% de la educación católica mundial. Es decir, Europa tiene el 25%, África tiene el 15%, África el 25%, el 20%, Asia tiene el 15% y Oceanía y Australia tiene el 5%. Es decir, es viva la escuela católica en América, aunque en América estamos perdiendo alumnos. No sé si ha pasado en los colegios de La Salle en Bolivia, que cada vez tenemos menos alumnos. En los últimos 3 años hemos perdido 1.800.000 estudiantes en América Latina. Y es algo que nos debe preocupar, ¿no? ¿Qué está pasando y hacia dónde vamos a mirar? Por eso quiero compartir este tema, porque pues esta mañana hablaron muy bien del lasallismo. Pero la escuela lasallista, antes de ser lasallista, es católica. Y antes de ser católica es escuela. Y entonces tiene que reflexionar en los temas característicos propios. Si quiere ser una excelente escuela lasallista, tiene que ahondar en lo propio, la identidad de la escuela católica en general. El hermano Carlos Gómez, en el encuentro de colegios salesianos, les dijo una frase que me llamó la atención. A veces pareciese que adoramos más a los santos que a Jesús. Y se los dijo a los salesianos, ¿no? Que son tan devotos a San Juan Bosco. Y sí, San Juan Bautista La Salle es un santo innovador en educación, pero que no se nos olvide que la escuela católica es católica. Y entonces primero tenemos que enfocar qué es lo que nos identifica como escuela católica, qué es lo que hizo San Juan Bautista La Salle, innovar la forma de hacer escuela católica. Por eso quiero compartir, iniciar con un video, como es la hora del sueño, voy a ver el video. Why does life sometimes feel so wrong? Like running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's time to break free, meet me on the run. But what am I really running from? And I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. And all I can do
hizo San Juan Bautista de la Salle en la escuela católica. Propiciar una nueva forma de educar, propiciar una nueva forma de ser escuela católica. Y el Papa Francisco es clave. Vivimos un momento providencial en la iglesia, lo decía el hermano esta mañana. Tenemos la figura de un Papa latinoamericano, un Papa argentino que de una u otra manera ha tratado de propiciar cambios fundamentales. Y lo que más llama la atención es que es educador. Y al ser educador nos entiende. Y él dice que para educar y estar de acuerdo a las transformaciones históricas hay que tener tres cosas fundamentales, tres citas bíblicas que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver con la pregunta que Dios le hizo a Adán. Y recordemos nosotros que cuando Adán peca, Adán se esconde, porque se dan cuenta que estaban desnudos. Y cuando Dios lo va a llamar, le va a hacer una pregunta fundamental: Adán, ¿dónde estás? Y esa es la pregunta que nos debe orientar todo trabajo educativo. No podemos educar si no entendemos el contexto, la realidad, las situaciones cotidianas. Para nadie es un secreto que las tres instituciones han cambiado. La familia, no contamos con la familia. Es una nueva situación. Hoy en día la figura paterna no existe, lo crían los abuelos, las empleadas, etc. Y entonces dice el Papa Francisco, antes se decía que la escuela era el segundo hogar. ¿Cómo ser la segunda si ya no tienen la primera? Y entonces es algo que nos debe caracterizar y nos debe preocupar, la situación de familia. La escuela ha cambiado, ya no podemos seguir educando igual que antes. Y entonces el Papa Francisco insiste en que uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es que parecemos momias. Y parecemos momias porque repetimos lo mismo años y años. La repetición nos da seguridad. ¿Cuál es el elemento innovador de alguien? Que sea criticado por los demás. Si usted siente que los demás lo están criticando, cuestionando, es porque está haciendo las cosas de manera distinta. Y a veces nos pasa en nuestros ámbitos educativos, ¿no? ¿Cuál es el enemigo del profesor innovador? Su compañero de clase. Porque usted llega con una idea nueva y le dicen, calle, bueno, voy a hacer coloquialmente, soy colombiano, la sede de la CIEG está en Colombia, y voy a tocar algo coloquialmente. Si uno llega con una idea nueva, sus compañeros de una vez le dicen sapo, lambón, metido, por su culpa nos van a poner más trabajo, nos van a poner más horas a trabajar. Y entonces lo que el Papa dice, ¿quiere saber dónde hay terrorismo en Chile? Vaya a la sala de maestros. No sé si la de los lasallistas no hay, ¿no? Y entonces es algo que nos cuestiona. La escuela está cambiando. Primero, la figura educativa. El 48% de las profesiones que existen hoy van a desaparecer. El último libro de Andrés Oppenheimer empieza a enumerar qué profesiones van a desaparecer. Va a desaparecer los árbitros de fútbol con el VAR. Próximamente van a desaparecer. El VAR, gracias a Dios, nos ayudó a Colombia, pero los penaltis no nos ayudó. Pero va a desaparecer. Van a desaparecer los periodistas, porque ahora por medio de software crean noticias sin necesidad de contar. Ya hay aplicaciones para reemplazar a los abogados, que usted puede diseñar un contrato laboral sin necesidad de contar. Si usted se quiere separar, solo descarga la aplicación, coloca los datos suyos de su esposa y la aplicación le bota el contrato de disolución del matrimonio. ¿Sí? Y entonces la tecnología nos está reemplazando, que nos debemos preocupar. ¿Será que nos va a reemplazar a los maestros? El 500% ha aumentado la educación universitaria online en América Latina. En Estados Unidos, Canadá, Inglaterra han aumentado los colegios virtuales. Se dice que un 10% están estudiando ya en colegios virtuales. ¿Y qué se nos viene para América Latina? Hay que pensarlo. Y entonces tenemos que repensar nuestra tarea educativa de acuerdo a los signos de los tiempos. No que en un congreso de X religiosos o religiosas les decía yo dando una charla, no, pero es que la madre fundadora hace 300 años dijo que los niños tenían que estar en silencio. Sí, pero fue hace 300 años. Hoy los niños no van a estar en silencio nunca, a no ser que sean las 2 de la tarde o la del sueño. ¿Sí? Pero entonces la familia, la escuela y la iglesia están replanteando su labor. Y el Papa precisamente nos dice que la escuela católica debe replantearse. Y replantearse para responder a los momentos y a las situaciones del presente. Solo si se cambia la educación, se cambia el mundo. Pero para cambiar la educación hay que cambiar las personas. Nosotros podemos traer a los especialistas del mundo en educación. Hay países que hacen esfuerzo y traen a los gurús de educación, a un Ken Robinson que cobra $30,000. Quisimos llevar a Ken Robinson para el congreso de CIEG, cobraba $30,000. Para eso uno lo escucha en YouTube y es gratis, ¿no?
Y entonces, no podemos pensar que la educación viene de afuera, el cambio viene de adentro. Y el Papa Francisco nos insiste que si queremos hacer una reforma en la escuela católica y en la iglesia, la primera reforma es la actitud. Porque somos personas que trabajamos con otras personas y educamos a personas, y si no hay mentalidad de cambio vamos a seguir repitiendo las mismas cosas. Y muy seguramente San Juan Bautista de la Salle, si volviera a este tiempo, no haría lo que hizo hace 300 años. En un encuentro con salesianos les diría, si San Juan Bosco les construyó talleres hace 200 años, si volvería San Juan Bosco ahora, ¿será que les construiría talleres de siderúrgica a los jóvenes? ¿O qué talleres le construiría San Juan Bosco a los niños y a los jóvenes de hoy? Creo que salas informáticas les enseñaría a hacer aplicaciones. Por eso la pregunta es, ¿qué haría San Juan Bautista de la Salle hoy? Con el aprendizaje cooperativo, con la inclusión, donde todos los niños tenían el mismo valor, ¿sí? Quizás con la educación emocional. Soy lasallista y mi formación se la debo a los hermanos de la Salle de Bogotá, pero San Juan Bosco retoma muchas cosas de la Salle, ¿no? Solo que los salesianos hacen más marketing que los hermanos de la Salle. Y entonces, cuando uno retoma, la pedagogía salesiana es muy lasallista, la pedagogía preventiva. Cuando uno retoma, incluso se dice que los primeros, San Juan Bosco fue capellán de un colegio de la Salle, ¿no? Cuando yo hice noviciado, tuve formación, los hermanos de la Salle ayudaron a sostener los primeros padres salesianos, ¿no? Y entonces de ahí beben las fuentes. Y las fuentes de una pedagogía que responde a los intereses y al contexto cotidiano. Por eso el Papa propone las siguientes sugerencias. Pero antes de esto quiero contarles una historia. ¿Han visto a Merlí en Netflix? A la serie Merlí. Yo creo que un Merlí no trabajaría en un colegio católico, ya lo echaríamos, ¿sí? Pero Merlí cuenta una historia a sus estudiantes que es fundamental. Si queremos el cambio en la educación católica, tenemos que dejar de matar a las vaquitas. Y cuenta que iba el maestro con su discípulo caminando. Iban caminando por el bosque y se hacía tarde y encontraron una casa. Y encontraron una casa para hospedarse esa noche. Y entonces el maestro le pregunta a la familia, al señor de la familia, maestro, señor, ¿ustedes de qué viven? Y el señor les dice, nosotros vivimos de la vaquita. Esa vaquita que está allá flaca, de esa vaquita sacamos leche, la vendemos y gracias a la leche todos vivimos en la casa. Pues al día siguiente el maestro le dice a su discípulo que se levante temprano y le dice, vaya y mate la vaquita. El discípulo, asustado, preocupado porque tendría que matar la vaca, hace que la vaca caiga en un monte, etcétera, y se muere. Se van y al cabo de 2 años regresa el discípulo asustado porque había matado el bienestar de su familia, el sustento. Cuando regresa, divisa una casa muy bonita, una casa alegre, los niños estudiando, mejor vestidos, y le pregunta a la familia qué fue lo que pasó. Y ellos le responden, lo mejor que nos ha pasado es que haya muerto la vaquita. Porque al morir la vaca nos dimos cuenta que teníamos tierra, nos dimos cuenta que podíamos cultivar y al cultivar podíamos vender y al vender podíamos tener recursos. Conclusión, si queremos progresar en la vida hay que matar a la vaquita. ¿Y cuál es la vaquita en nuestros centros educativos? Puede ser nosotros mismos, que no estamos acostumbrados a cambiar. Nosotros mismos que estamos repitiendo las mismas cosas de siempre. Y entonces tenemos el mismo libro, decimos las mismas frases, la oración al inicio y repetimos las mismas cosas. La vaquita pueden ser los directivos del colegio. En un encuentro en Reconquista, en Argentina, que me pidieron darle una charla a los sacerdotes, les preguntaba yo, ¿y cuáles creen ustedes que es la vaquita? Y los sacerdotes decían que el obispo. No sabemos si nuestra vaquita pueden ser las directivas, si nuestras vaquitas pueden ser los coordinadores o quizás nuestros mismos compañeros. Conclusión, si queremos cambiar hay que matar a la vaquita. ¿Y cuál es la vaquita? Nuestra zona de confort. ¿Y cuál es la vaquita? La repetición. Porque si yo repito lo mismo cada año, pues me da seguridad. Si yo no repito y hago algo nuevo, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a preocupar porque no sé qué es lo que me va a pasar. Y como nosotros nos enseñaron que el fracaso era malo, y entonces el Papa Francisco nos dice que en la historia, en la educación tenemos que tener un pie en la tradición y otro en la innovación. Sí, San Juan Bautista de la Salle hacía aprendizaje cooperativo, que
al final, al principio y al final se hacían los mejores para enseñarle a los otros. Pues eso lo hacía en su tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos aprendizaje cooperativo con los niños de hoy? ¿Cómo incluimos? Porque la inclusión no solamente a los más pobres. La inclusión hoy en día tiene que ver con niños que vengan con papá, papá, mamá, mamá, con niños de otra índole religiosa, social, sexual. Todas esas son las nuevas marginalidades que el hermano Álvaro Rodríguez mencionaba. Por eso el Papa Francisco nos va a dar 3 clases. Pero la primera pregunta que les dije, ¿cuál era? De la Biblia. ¿Dónde estás? La segunda pregunta que Dios, que nos invita el Papa a tener en cuenta en la educación, es la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Qué es lo que hace Caín? Matar a su hermano. Y la sangre de su hermano clama. Y entonces la pregunta que le dice es: ¿dónde está tu hermano? Toda educación católica debe centrarse en la fraternidad, que es propio de la estrella lazarista. Si nosotros no educamos para ser humanos, de nada sirve. Y mañana, cuando estemos hablando de lo ecológico, vamos a ver que solo cambiando al ser humano podemos transformar la tierra. Si no cambia el ser humano, va a ser muy difícil. Y entonces la escuela católica es una escuela que propicia la humanidad y busca vincular y crear vínculos fraternos. Pero ¿qué encontramos en la educación de nuestros días? Si usted quiere saber o medir el grado de felicidad del ser humano, vaya a un colegio. Los niños en preescolar llegan contentos, pero en bachillerato ya se quieren ir. No sé si pasan los de Bolivia. Si usted quiere medir el grado de felicidad, vaya a la sala de profesores. La mitad de las caras son de mal genio. Diría el Papa Francisco, de solterón, pero en Perú en un encuentro dirían los profesores, un profesor dijo: no, compare la cara del casado y del soltero a ver quién es más amargado. No sé, ¿sí? Pero las neuronas espejo hoy es importantísimo, porque la neurociencia nos dice que si yo bostezo, los niños van a bostezar. Pero si yo no soy feliz en mi tarea educativa, ¿qué voy a transmitir a los niños y jóvenes de hoy? Amargura, tristeza, ¿sí? Y entonces, precisamente, la segunda pregunta es clave al tenerla en cuenta en los principios. Ustedes que están definiendo los principios, la segunda pregunta es: ¿dónde está tu hermano? Si nosotros no formamos seres humanos plenos, va a ser muy difícil. Y a veces en América Latina hemos formado seres muy religiosos, pero poco espirituales. Y entonces tuvimos una reunión de religiones por la paz en Perú y luego en Argentina, y debatimos sobre los políticos de América Latina. Y la mayoría de políticos de América Latina estudiaron en colegios religiosos, y el 90% en colegios católicos. Y tienen la foto de la primera comunión, y tienen la foto de que llevaron mercado el primer viernes, y tienen la foto de que asistieron a actividades pastorales. Y entonces nos preguntábamos si la escuela católica sufre de bulimia pastoral. Exceso de actividades pastorales, pero no se llevan nada porque no tocamos el corazón de los niños y los jóvenes. Y entonces son niños que cuando salen de nuestros colegios no quieren saber más de iglesia y no vuelven a misa. Y entonces nos preguntamos: ¿dónde estamos educando? ¿Para qué educamos? Y automáticamente se nos viene la tercera frase del Evangelio. Cuando Jesús estaba educando, recorriendo las calles, a Jesús todo el mundo lo seguía. Y el Papa Francisco se pregunta: ¿por qué siguen a Jesús? Y entonces el mismo Papa se respondía: porque Jesús era cercano, próximo y colaborador con la gente. En cambio, en nuestros días, quienes tienen poder asumimos actitudes de patrones de finca. ¿Qué hace un patrón de finca? Dar órdenes. Y entonces el Papa dice que Jesús, cuando estaba en la montaña, toda la gente lo seguía porque era cercano, hablaba con la gente, lo entusiasmaba, lo atraía. Y entonces los discípulos se preocuparon porque era a la hora del almuerzo. Y es cuando alguien nos visita, ¿no? Cuando alguien nos visita, y si es sobre las 12, uno piensa que esta persona viene a pedirnos almuerzo. Y entonces los discípulos le dicen: maestro, échenlos porque no alcanza para todos. Y en Jesús les contesta a sus discípulos: denles ustedes de comer. ¿Qué significa denles ustedes de comer? Que los niños y jóvenes todavía creen en la escuela como aquella posibilidad de salvarse, pero no la salvación de hace 300 años de enseñar a leer y escribir, que decía La Salle. La salvación hoy en día, ¿qué es?
darle las herramientas necesarias a los niños y jóvenes para que puedan vivir en un mundo catastrófico, en un mundo conflictivo, para vivir en un mundo que necesita inteligencia emocional, porque a nosotros no nos formaron en inteligencia emocional, ¿o sí? ¿Por qué peleamos tanto los maestros? Porque no tenemos inteligencia emocional. O me van a decir los directores que no se cansan a veces del maestro que va y pone quejas a toda hora. Y entonces la directora que cansada de las quejas de su compañera, no, es que la profesora me mira feo, es que la profesora no me saluda, es que la profesora no me atiende, yo le caigo mal, hasta que por fin la directora le dice, hombre, usted no tiene inteligencia emocional, esa profesora mira feo a todo el mundo, pero usted siente que es contra usted. Y a veces nos pasa, la inteligencia emocional es clave, y 3 son las inteligencias que debemos fortalecer en la escuela católica. La primera, la inteligencia emocional. Si no tenemos emociones va a ser muy difícil vivir en este mundo. A veces a los niños les enseñamos las tablas de multiplicar, pero no dónde está su alegría y dónde está su tristeza. Por eso la inteligencia emocional debe ser clave. Segundo, la inteligencia social. En este mundo tenemos que aprender a relacionarnos, pero yo me relaciono con el otro cuando ya me conozco y me entiendo. Si yo no me entiendo va a ser muy difícil entender al otro. Y la tercera inteligencia es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se asocia a lo religioso generalmente. Y entonces en los aeropuertos, en Turquía, en los aeropuertos hay espacios para adorar. En el mundo islámico, las grandes empresas multinacionales ya tienen capillas, oratorios, sinagogas para orar. El mundo entero se ha dado cuenta que la dimensión espiritual es fundamental, porque es la que me permite levantarme todos los días y salir adelante, la que me cohesiona. Por eso la escuela católica es clave. Y entonces en medio de esta realidad, lo espiritual se ha vuelto un negocio. Cuando uno va al aeropuerto, ¿cuáles son los libros que venden en los aeropuertos? ¿Cómo ser feliz en 5 minutos? ¿Cómo hacer feliz a su esposa? ¿Cómo hacer feliz al perro? ¿Cómo hacer feliz a su jefe? Y entonces la felicidad se convierte en un negocio, ¿sí? Cuando es algo típico de nosotros. Por eso, la primera característica, sintetizando esa introducción que el Papa nos pide, es que hay que crear redes. Y tenemos que trabajar en red. La red de colegios lasallistas, la red de colegios, en América somos más de 28.000 colegios católicos, pero cada colegio, voy a ser coloquial y perdón, hacen lo que se les da la gana. Y entonces cada colegio es un señor feudal, con un señor feudal que no permite que nadie salga ni entre. No sé si pasan las áreas, yo estoy hablando a nivel de toda la escuela católica. Y entonces queremos trabajar en red, pero como cada uno de nosotros se cree importante, es muy difícil aprender de otros. Y eso está asociado a la arrogancia. Cuando uno se cree más que los demás, va a ser muy difícil aprender del otro. Y entonces, de una u otra manera, nos pasa la del conferencista famoso. Era un conferencista que cobraba muchísimo y entonces estaba en una conferencia y ahí al frente tenía una señora. Y la señora estaba llorando. Y él, de lo arrogante, creyó que la señora lloraba por la conferencia de él. Y bajó y le dijo, señora, pero ¿por qué llora? Yo no quise, no fue mi intención. Yo sé que mi charla estuvo tan buena y tan espectacular que la hice llorar. Entonces la señora le dice, no lloro por su charla, lloro por su barba que se parece a la chiva que murió hace poco. Y entonces la arrogancia nos hace tanto daño y no nos permite crear redes. Cuando uno se cree más que los demás, va a ser muy difícil. Y pasa en la iglesia. En América Latina todavía tenemos un clericalismo muy fuerte. Muy fuerte porque creemos, yo soy laico, soy el primer laico en esta organización, ¿cierto? Y hace poco tuvimos un evento en la Universidad de La Salle, Bogotá, y yo estaba nervioso porque al lado mío tenía un obispo y al lado tenía una religiosa y yo era el laico. Y entonces yo no sabía a quién darle el micrófono, pero el organizador de la actividad fui yo. Entonces me dijeron, asuma el micrófono usted. Y solo se me salió una frase del hermano Carlos Gómez: el laico no solo tiene vocación de oveja, también tiene vocación de pastor. Y entonces la iglesia es de todos. Y el futuro de la iglesia está en los laicos. Y Leonardo Boff decía que en el siglo I los laicos eran quienes dirigían la Eucaristía, solo que no puede decir misa, Eucaristía por el sentido canónico. Pero decía que el jefe de la familia era quien compartía.
y dirigía. Y el siglo I la iglesia era una iglesia de laicos, los hermanos son laicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo el laicado está llamado a crear redes? Porque si nosotros seguimos esperando que otros creen redes, va a ser muy difícil. Quienes han trabajado y son fuertes en eso son los jesuitas. Han creado la red de colegios mundial, la red de colegio por continental y la red de colegio por país, ¿sí? Y ha sido interesante el trabajo porque para crear redes hay que superar la arrogancia y sobre todo despertar la capacidad de aprender unos de otros. Es verdad que el diálogo no es fácil, hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. El diálogo no es fácil. También está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo y después hablamos entre nosotros dos y aquello quedó borrado. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. Y entonces el Papa nos insiste en que para crear redes hay que aprender a dialogar. Y aprender a dialogar para poder compartir lo bueno que hacemos. La innovación no está en crear cosas nuevas todos los días. La innovación está en la capacidad de aprender de otros para imitar o mejorar. A veces en América Latina tendemos mucho a la moda. El colegio asume el modelo pedagógico de acuerdo al último congreso donde fue el director de la escuela. Si el director fue a un congreso de aprendizaje cooperativo, el colegio se vuelve aprendizaje cooperativo, pero a los 3 años cambian al rector y cambia el modelo pedagógico de la institución. Y la escuela católica en América sigue las modas, se pone de moda el internet, entonces ahora todo el mundo quiere que el internet se meta a las aulas, pero primero hay que acompañar todo el proceso de formación de docentes. Se metió la moda de Montserrat del Pozo, y entonces todos quieren traer a Montserrat del Pozo. Sí, es una monja innovadora, pero le va muy bien en España, ¿sí? Y la realidad es distinta. Para innovar hay que innovar desde la realidad de nuestros colegios, con las personas con las que contamos, ¿sí? Para poder de una u otra manera potenciar la investigación y potenciar lo bueno que cada uno de nosotros. Pero crear redes de una u otra manera también significa crear saberes. Y eso comienza desde la escuela. ¿Ustedes quieren que algo no se haga en un colegio católico? Vuélvanlo interdisciplinar. Nadie lo hace. Y entonces aquí educamos en valores. Mentiras. Va uno a las aulas y cada profesor está haciendo lo que su materia le dice. Crear redes es ser capaz de empezar a compartir saberes y empezar a descubrir los puntos de unión y empezar a dialogar. Por eso, de una u otra manera, el diálogo, dice el Papa, es sobre la mesa. Y lo primero que tenemos que aprender es aprender a dialogar con las personas. Los maestros de la escuela católica somos baby boomer, generación X, y quizás ya somos millennials, pero los niños y jóvenes de ahora son centennials. Tienen una manera distinta de entender el mundo, de entender la realidad, y para eso hay que dialogar, para eso hay que acompañar. Cuando yo acompaño, no impongo, propongo. Cuando yo acompaño, no ofendo, confronto. Y es una de las características de la pedagogía lasallista, un aprendizaje centrado en el conocimiento del alumno. Para yo llegar a educar, primero tengo que conocer la realidad de los niños y jóvenes a los que voy. Y nos pasa en el aula cotidianamente. Uno prepara un salón para 10º A, una clase y le sale bien, pero va a 10º B y me sale mal. ¿Por qué? No conocemos el contexto de los niños, la realidad es, y eso es potenciar la investigación para compartirlos con otros. Qué lindo es poder sentir la escuela, los lugares de reunión, como una segunda casa. De esta manera, la escuela se vuelve una gran familia para todos, donde junto a nuestras madres, padres, abuelos, educadores, maestros y compañeros, aprendemos a ayudarnos, a compartir lo bueno de cada uno, a dar lo mejor de nosotros
a trabajar en equipo, a jugar en equipo, que es tan importante, y a perseverar en nuestras metas. Por eso, de una u otra manera, crear redes de una u otra manera nos invita a que tanto los docentes como los estudiantes tengamos un programa de vida. La escuela católica debe ser una experiencia de vida, donde los niños y jóvenes aprendan a vivir en el mundo, no donde en la escuela les prohibamos a vivir lo que se van a enfrentar en el mundo. En Colombia está el debate sobre prohibir el celular en el aula de clase. Y fueron a la Confederación y nos entrevistaron. La Federación de Colombia está de acuerdo con que prohíban el celular. Nos entrevistaron a la CIE y había consejo, y todos los consejeros de CIE estábamos de acuerdo que no debemos prohibir el celular, que hay que educar con el contexto. Pero la primera tarea que tenemos que hacer es formarnos los docentes para ver el celular como una herramienta de aprendizaje. El problema no es que los alumnos van a usarlo mal, el problema es que los docentes no sabemos integrar el celular como herramienta de aprendizaje. Y lo que nos da miedo, ¿qué hacemos? Lo prohibimos. Y el Papa Francisco dice, ¿qué es lo que nos hace daño en la escuela católica? El miedo. Nos da miedo a hacer cosas nuevas por temor al fracaso, porque a nosotros nos enseñaron que fracasar es malo. Nos da miedo utilizar la tecnología porque creemos que la tecnología, en Guayaquil estábamos dando un curso a los sacerdotes sobre escuela católica y yo les hablaba sobre la importancia de incluir las redes sociales, y al final llega el obispo y dice que las redes sociales son obra del demonio. Y entonces toda la semana se perdió. Y entonces el Papa sería demoníaco, porque gracias al marketing que ha hecho el Papa Francisco es que hemos podido entender el pensamiento de él. Por eso lo primero que tenemos que hacer en la escuela católica es vencer los miedos, porque el miedo nos paraliza, no nos deja ir adelante, porque nos da miedo fracasar. Y las tres características de la escuela católica del siglo XXI son: primero, enseñar a descubrir al niño su pasión. Toda escuela católica debe enseñar al niño a descubrir aquello que le apasiona. ¿Cuántos sueños no teníamos nosotros de niños y hoy de adultos no los hemos cumplido? Hoy en día ninguna profesión garantiza el éxito económico, ¿o sí? Hace 5 años en Colombia se puso de moda los tratados de libre comercio y todos los estudiantes de último año se pusieron a estudiar negocios internacionales. 5 años después llegó el loco del norte, Trump, y tumbando los tratados de libre comercio. ¿Qué va a pasar con esos niños jóvenes que hoy se están graduando de la universidad y ya no hay tratados de libre comercio? Estudiaron no lo que les hace feliz, sino lo que les daba rédito. Y hoy en día no hay ninguna carrera que garantice futuro viable económico. Por eso la primera tarea es descubrir lo que a los niños y jóvenes les apasiona. Pero la segunda tarea de la escuela es ayudar a descubrir y a potenciar en los niños la investigación, la búsqueda, la curiosidad. Y dice el Papa Francisco que los niños más inquietos son a los niños que debemos potenciar más. Pero a veces en la escuela nosotros no premiamos a los niños inquietos. ¿A quiénes premiamos? A los que les va bien en matemáticas, inglés y español. Y no se han dado cuenta que a los niños que les va bien en el colegio no siempre les triunfan en la vida. No se han dado cuenta que los niños que fueron los primeros lugares en el colegio, en el mundo empresarial, como que no les fue tan bien, o quizás siguieron siendo empleados. La escuela católica debe ayudar a despertar, y eso es salvar al niño. Y la tercera característica, de una u otra manera, es potenciar en los niños y jóvenes la perseverancia y luchar y levantarse ante el fracaso. A nosotros desde pequeños nos enseñaron a ser perfectos, y a veces en los colegios todavía nos enseñan a ser perfectos. A veces los directores solo llaman al maestro cuando nos van a regañar. Estoy hablando de otros colegios, no sé lo que pasa en la sala. Pero nunca llamamos al maestro cuando le decimos: oiga, lo felicito, siga adelante, no importa, se equivocó, pues eso hace parte de la vida. Y eso hay que formarlo a los niños desde pequeños, ¿sí? Porque el mundo está cambiando tan aceleradamente que nos obliga a dar respuestas rápidas y no quedarnos esperando que lleguen las cosas. Por eso nos invita a tener una visión más amplia. Los maestros debemos asumir la actitud del líder.
¿Y cuál es la actitud del líder? Dice el Papa Francisco. La actitud del líder precisamente es aquella persona que va adelante para indicar el camino, pero está en la mitad para escuchar qué sucede con los niños y jóvenes, pero está atrás para empujar a los que se quedan. ¿Quién es el prójimo del maestro? El prójimo del maestro es el niño más inquieto, y a veces en nuestros colegios al niño más inquieto lo botamos o lo expulsamos. El niño que aborta la escuela lo adopta la delincuencia, y la tarea de la escuela es salvar, y al igual que un médico, salvar la vida de los niños. Por eso el Papa Francisco, de una u otra manera, nos invita a pensar los problemas de hoy para responder ante estas generaciones futuras. Y estas generaciones futuras cada vez nos invitan a asumir riesgos. Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si le privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar un futuro. Sin educación es difícil soñar futuro. Sin trabajo es muy difícil soñar futuro. Sin familia y sin comunidad es casi imposible soñar futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida. Y eso lo tenemos que facilitar nosotros, los mayores, dándoles trabajo, educación, comunidad, oportunidades. Y entonces el Papa Francisco nos decía en la Jornada Mundial que los jóvenes son el ahora, ¿sí? Y entre los documentos que la Salle Arlet sacaba hablaba del conocimiento de los jóvenes, ¿no? Una escuela católica centrada en los jóvenes. La escuela católica debe dar las herramientas a los jóvenes para que salgan adelante, pero para eso hay que enseñarlos a soñar, a que tengan sueños grandes. Cuando uno comienza una actividad y comienza pesimista, ya perdió el 80% de la actividad. Y a veces nosotros los maestros somos muy pesimistas. Queremos hacer algo, pero ya de una vez empezamos con la actitud negativa. Y entonces parece que nosotros viviéramos en un muro de las lamentaciones constantes. Y entonces en un colegio el maestro decía, todo tiempo pasado fue mejor. Pues claro, porque en su época los profesores solo iban y leían. Y ahora los niños no podemos ir a leer, al niño hay que cambiar de actividad cada 15 minutos. ¿Sí? En nuestra época el niño que echaba un chiste lo sacábamos del salón de clase, porque respetaba la clase. Hoy bienvenido el niño que echa chistes todos los días, porque el cerebro tiene que cambiar de actividad. Se dice que uno atiende la edad de uno más 2 minutos más. La neurociencia. Entonces los niños de 11 años solo atienden 13 minutos. Cada 13 minutos hay que cambiarle de actividad. Pero si usted los 40 minutos le dicta el libro al cuaderno, pues ¿qué va a aprender el muchacho? ¿Sí? Por eso nosotros en la mañana pusimos atención 40 minutos, ya el resto de tiempo, por eso están durmiendo algunos ahorita, y algunos arrancando, y algunos bien, y lo peor es que si un joven llega a dormir en su clase, ¿qué le hacemos? Lo mandamos donde el rector, porque a veces los directores en los colegios católicos son Freddy Krueger. Acusamos a todo el mundo con el director, ¿sí? Y entonces, de una u otra manera, tenemos que responder a la expectativa de la educación, pero donando esperanza. El optimismo es una actitud psicológica y la tenemos que tener todos los maestros. Un maestro decía, no, es que los jóvenes de ahora no leen. Mentira, sí leen, solo que leen bajo otros formatos. Los jóvenes de ahora no ponen atención, sí ponen atención, solo que ellos se dan cuenta quién prepara clase. Los jóvenes de ahora no les gusta el estudio. Se ha comprobado que los muchachos de ahora, al leer bajo otros formatos, leen más que nosotros, porque leen de manera visual, de manera kinestésica. Se ha comprobado que los muchachos ahora les gustan más los videos. El Instituto Tecnológico de Monterrey dice que cuando uno pasa un video ponen más atención que a una charla. Por eso si mañana les pregunto, ustedes pusieron más atención al video del principio que a la charla de lo que estoy hablando, porque la imagen nos queda grabada. Pero una profesora de un colegio me decía, profe, muy bien, el Instituto de Monterrey habla de que hay que utilizar videos, pero si yo pongo películas a final de año me echan
porque dicen que no preparé clase por colocar películas. No sé si pasa acá. O en otro colegio me decían también, bacano es una palabra colombiana, tan bonito, el Papa Francisco habla de la alegría y nos invita a estar riéndonos, pero si en mi salón de clase pasa el coordinador y nos ve riéndonos, nos llama la atención porque dice que no tenemos dominio de grupo. No sé si pasará acá, ¿sí? Pero entonces, la alegría, el cambio, la innovación, las personas, el tener esperanza. Y el tener esperanza es que los niños y jóvenes de hoy son el ahora de Dios y son la oportunidad para transformar las realidades. Dice el Papa Francisco en Laudato Si que nada nos sirve tener un poder si va a ser reconocido como aquel que no hizo nada para cambiar el mundo cuando era necesario y urgente. Por eso tenemos que donar al mundo esperanza. Y la esperanza la donamos desde la escuela. Desde la escuela tenemos la oportunidad de sembrar en los niños y jóvenes sueños, anhelos, pero ilusión por transformar la realidad. Como aquí en la hora de las 2 de la tarde no ponemos atención sino el 30% de nuestra edad, más 2 minutos. Entonces, por lo Las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos, con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No te arrugues, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Y entonces el soñar tiene que ver con sostener las esperanzas. El hombre es capaz de degradarse hasta el final, dice Laudato Si, pero al final el hombre tiene la capacidad de replantearse y cambiar. Y esa es la tarea de la educación. ¿Cuántos colegios? Hoy mencionaban cuántos alumnos tienen en los colegios. Qué bonito sería donde todos pudieran cumplir a cabalidad las características e identidad de una educación lasallista. ¿Se imagina donde las 25.000 a 28.000 colegios católicos en América pudiéramos hacer todo esto que nos invita el Papa? ¿Sí? Que en últimas es el Evangelio, porque el Papa no ha dicho nada nuevo. Dice José María Castillo que a veces el odio que hay en la iglesia hacia el Papa Francisco es el miedo que tenemos al Evangelio, a cumplir a cabalidad el Evangelio en nuestros espacios cotidianos. Por eso, de una u otra manera, una globalización sin esperanza y sin horizontes es la que nos está llevando a tener tantos problemas. Tenemos que infundir alma al mundo global y esa alma tenemos que darla a nosotros. Es lo que Leonardo Boff menciona, la inteligencia cordial y sensible. La inteligencia cordial y sensible es la que nos lleva a cuidar, la que nos lleva a proteger, la que nos lleva a ser custodios del otro. Y la tarea de la escuela católica es ser custodio de esas vidas que depositan en la escuela católica. Por eso, de una u otra manera, el Papa Francisco nos invita a investigar, a potenciar la innovación, nos invita a tener horizontes amplios. El Papa Francisco nos invita a soñar, pero de una u otra manera nos invita a tener tres características. Se perdió el número acá. Nos invita a desarrollar a responder a los desafíos de la encíclica Laudato Si. Mañana vamos a tener la oportunidad de ahondar un poco en la encíclica Laudato Si para la escuela y lo que él quiere de nosotros. Y por último, que ya estoy por terminar, es que la educación católica debe responder a tres pilares fundamentales. Si ustedes se han dado cuenta, siempre he repetido el número 3, ¿no?
Y eso es del Papa Francisco, es muy trinitario. En los mensajes siempre da 3 mensajes fundamentales. Y tampoco, si uno pasa de 3 la gente no pone atención, lo que pasa es que he pasado. Y los 3 principios fundamentales que el Papa nos invita a tener en cuenta es, primero, la identidad. No podemos perder de norte la identidad. Seguimos las modas del momento, pero las modas tienen que ser sometidas a un análisis de acuerdo a la identidad. ¿Qué es lo que nos hace ser escuela católica? Es una espiritualidad, es una pedagogía, es un servicio. Meterlas y someterlas al análisis de la identidad. Segundo, lo que tenemos que hacerlo, tenemos que apostarle a la calidad. Y para apostarle a la calidad hay que apuntarle a la formación de maestros. Y la formación de maestros debe ser clave. A veces en los colegios católicos le invertimos mucho a la formación pedagógica, pero a la pastoral no. A veces en los colegios católicos hay presupuesto para todo, pero para una convivencia pastoral no hay. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces dónde queda la identidad? Porque lo que nos hace diferentes a la escuela católica es la humanidad. Y la humanidad hay que formarla, hay que acompañarla, hay que dar insumos para seguir fortaleciendo. Y por último, dice el Papa, tenemos que trabajar el bien común. Las 3 claves que hoy la escuela debe potenciar, que fue uno de sus últimos discursos que dio al mundo educativo: la identidad, identidad con calidad y el bien común. ¿Para qué tenemos colegios católicos?, se pregunta el Papa. ¿Para qué invertimos bienes, tiempo y energía en una actividad que no es religiosa? Si es por negocio, montemos peluquerías, porque todo el mundo tiene que ir a un peluquero una vez al mes, a no ser que sea calvo. Pero si es por negocio, montemos peluquerías o tengamos empresas de turismo en el Mediterráneo, gimnasios, que está de moda, ¿no? Pero el único motivo por el cual tenemos colegios es para transformar la realidad. Si el colegio católico, y les hago la pregunta a ustedes, si el colegio lasallista no ha transformado el entorno, no ha cumplido a cabalidad su misión. Si es solo por hacer plata, se pregunta el Papa, cuando una institución se dedica a hacer plata, Dios suscita ecónomos o administradores para que lo haga quebrar y empezar de nuevo. Si es por ampliar y tener calidad, pues a veces tenemos que preguntarnos, y era la pregunta que el hermano Carlos Gómez hizo ahorita en México en el Congreso Mundial del Lasallismo. A veces preguntémonos, porque los colegios católicos estamos contentos de tener presidentes políticos. Y entonces se nos alegra y se botamos la baba a decir, tal presidente salió, no es de nuestro colegio, pero vaya usted a saber si lo que hizo tenía que ver con el bien común, ¿no? Entonces, como Correa, que estudió con los Lasalle y los salesianos, hizo misión. Me acuerdo que Correa me invitaron a mí, fue a un colegio católico salesiano, de las hermanas salesianas, y entonces las hermanas orgullosas de decir que al presidente Correa lo habían formado en las misiones, porque Correa hizo misión con los salesianos, y Correa se para y dice en su discurso, hermanas, este colegio le sirve más al Estado que a ustedes. Y la provincial se preocupó, nos va a quitar el colegio. Le dije, eso es lo que formó usted, hermano, imitando. ¿Sí? A veces hay que preguntarnos si el tener políticos famosos es parte de la calidad nuestra. Por eso la calidad, que ya lo había comentado, que es un faro seguro para iluminar y de una u otra manera nos da poros de excelencia y de trabajo continuo. Y por último, que era lo que les estaba hablando, el bien común. Todo trabajo en la escuela debe apuntar por el bien común. Si no apuntamos por el bien común, ¿para qué estamos? ¿Para qué tenemos obras? ¿Sí? Cada vez la escuela católica se está quedando sin religiosos. Hay una disminución cada día de religiosos. Hay que formar a los laicos, porque no todos son buen laico, hay que formarlos para que sea un buen laico, ¿sí? Pero es necesario acompañarlo para que responda a los intereses e inquietudes, pero sobre todo a que su objetivo sea el bien común. Hay 3 frases que el Papa Francisco menciona para los que tienen poder. Primero, el poder no cambia a las personas, revela quiénes son. Y nosotros tenemos poder en el aula de clase, tenemos influencia. Con la nota mangoneamos, hacemos lo que se nos da la gana, pero ese poder tiene que estar puesto al servicio. Segundo, dice el Papa, no he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Uno no se lleva nada, ni los títulos ni los puestos. ¿Cuál es el primer lugar al que uno se va cuando uno se muere? A la mente de las personas a las que dejó huella.
Bueno, en el cementerio, en la misa, siempre todo muerto es bueno, pero vaya con la gente que compartió con él, después van a decir, uy, gracias a Dios se fue. Por eso, la huella que nosotros dejamos es impresionante, ¿sí? Y tercero, cuando vaya subiendo, salude a todos, porque la vida da muchas vueltas. Y entonces una profesora tenía entre ceja y ceja, compañera mía en Bogotá, a un estudiante. Y ella insistía en que había que botarlo del colegio porque no tenía el ideal cervantino. 10 años después, esa profesora se jubila y su estudiante que ella quería expulsar es médico. Y fue quien le asignó la entidad prestadora de salud para que la atendiera. Y entonces el médico, alumno de ella, sabía que ella se la tenía montada, lo quería acabar, la atendió de la mejor manera. Y yo le dije a ella, y varios compañeros compartíamos, gracias a Dios formamos al niño de acuerdo al bien común, porque si fuera por venganza solo le mandaría ibuprofeno ¿sí? Y entonces de una u otra manera vamos a ver. A questo processo di crescita in umanità tutti gli educatori sono chiamati a collaborare sia con la loro professionalità sia con la testimonianza coerente della loro vita, per aiutare i giovani ad essere costruttori attivi di un mondo più solidale e più pacifico. In modo particolare le istituzioni educative cattoliche hanno la missione di offrire orizzonti aperti alla trascendenza, perché l'educazione cattolica fa la differenza coltivando nei giovani i valori spirituali. Y entonces nos debemos preguntar, ¿qué nos diferencia un colegio católico de otro que no es católico? ¿Valores? Todos hablan de valores. Tecnología, todos hablan de tecnología. Escuelas de padres, todos tenemos escuelas de padres. ¿Qué es lo que realmente nos diferencia de la escuela católica? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que porque haya sacerdotes, no todos los colegios ya tienen sacerdotes o religiosos. Que porque haya capilla, hay colegios que no tienen religiosos y tienen capillas. En un encuentro de colegios de distintas confesionalidades, un colegio decía, nosotros formamos integralmente, que es un tema propio que siempre lo decimos en la escuela católica. ¿Qué será lo que nos hace distinto? Ojalá sea una de las conclusiones de este congreso lasallista. ¿Qué es lo que nos hace distinto como escuela católica y qué nos hace distinto como escuela lasallista? ¿Que hay misa? Pues resulta que la escuela católica no es una parroquia. A veces los colegios católicos parecen parroquias, porque hay misa lunes, de primer lunes, segundo martes, tercer miércoles, cuarto viernes, quinto viernes, y entonces una monjita en un colegio se inventó confesatón, si no se confiesan pierde religión. Entonces uno dice, parece parroquia, no colegio. ¿Sí? El verdadero, lo que nos diferencia a la escuela católica es porque sembramos humanidad y porque a través del currículo transmitimos los valores del evangelio, que son los mismos valores humanos. ¿Sí? Jesús no vino a enseñar doctrina, vino a sanar, a acompañar, sobre todo a los enfermos. Y decía el Papa en una homilía en estos días que Jesús nunca le hizo milagros a los perfectos de su tiempo. Jesús siempre le hacía milagros a la gente más necesitada. Y esa, de una u otra manera, son los niños y jóvenes de hoy. Para cumplir nuestra misión, necesitamos, por tanto, edificar a partir de la coherencia con la identidad cristiana, poner los medios en conformidad a la calidad del estudio y la investigación y perseguir objetivos en sintonía con el bien común. Por eso nosotros acabamos de lanzar como confederación el libro llamado El Proyecto Educativo de Francisco. Es un libro gratuito, se puede descargar de la página donde están todos estos ideales y donde ponemos las características que el Papa nos dice que debe tener una educación católica. De la página de la confederación lo pueden descargar gratuitamente, www.congreso.ciel.edu.co, la sede es Colombia, donde pueden descargar la explicación de cada uno de las herramientas. Por eso la síntesis está acá. Solo si se cambia la educación se puede cambiar el mundo, pero para eso debemos crear redes. Para crear redes tenemos que salir de nuestra arrogancia de creernos superiores y más que los demás. Voy a confesar algo, que no salga de acá. El problema para trabajar en redes es que cada congregación es tan arrogante que se cree que tiene el saber. Y entonces cuando uno en los eventos de escuela católica en general invita a todas las congregaciones, hay unas que nunca van,
porque como ya nosotros sabemos todo, no solamente lasallistas, salesianos, jesuitas, dominicos, franciscanos, y aún dentro de las congregaciones hay arrogancia, porque hay colegios que invitan a un congreso y no van porque como ellos ya son los perfectos. Y aún dentro de los colegios hay arrogancia cuando cada profesor cree saber todo y no comparte con el otro, ¿sí? Por eso crear redes es fundamental, pero no nos dejemos robar la esperanza. La esperanza es la oportunidad que tenemos de que las cosas pueden ser distintas, de que podemos cambiar, ante todo la identidad, pero recuerden, la escuela lasallista no puede ser un gueto dentro de la iglesia. La escuela lasallista es escuela católica. Antes de ser lasallista es católica, antes de ser católica es escuela, ¿sí? Por eso, otro aspecto esencial es la calidad y no puede faltar como tal el bien común. Y como el Papa Francisco nos dice que hay que asumir riesgos, yo quiero invitarlos a asumir riesgos. El Evangelio no se puede entender si no asumimos riesgos. Arriesguémonos a llegar este semestre a cambiar las clases. Si todos los puestos están mirando hacia adelante, que el niño vea que el puesto está mirando hacia atrás. Si usted dice la oración al principio, hágala al final. Si usted estaba acostumbrado a ser memorístico, pues haga una evaluación distinta. Saque el cuaderno en una evaluación, cambiar las cosas. Hay que generar la novedad. Y una persona que hace nuevas todas las cosas es una persona que tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el símbolo de la innovación y el cambio. Cuando una persona repite, siempre se ha hecho así, es porque esa persona muy seguramente no tiene a Dios en su vida. Y el Papa lo dice, siempre se ha hecho así, es el que tanto daño nos hace. Pero no solamente hay que innovar, no solamente hay que propiciar el cambio y arriesgarnos, también hay que reírnos. Reírnos de nuestros logros, pero reírnos también de nuestros fracasos. Fracasar es importante, hace parte de la vida. Lo importante no es fracasar, sino quedarnos caídos. Lo importante es levantarnos del fracaso y decir, se puede mirar hacia adelante. Termino con un comercial de televisión para que nos despertemos. El señor de allá durmió toda la hora, yo creo que se quedó el sueño. Amore. Subito. The all-new Fiat 500X crossover. Bigger, more powerful, and ready for action. Si queremos educar, hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Y las nuevas generaciones nos piden cambiar y depende de nosotros cambiar. 3 características para entender a los jóvenes me pasé. Primero, la música. Profe, no nos dé miedo insertar la música en nuestros medios educativos. Si ustedes quieren entender una generación, hay que escuchar la música del tiempo, del momento, de la situación. Si no escuchamos la música y no acompañamos, pues muy seguramente J Balvin va a ser el maestro de ellos. Y entonces ahora ellos escuchan las 4 Babies, y hoy es noche de sexo, y el 4, etcétera, todas esas cosas. Hay que escuchar la música. Si la música de las nuevas generaciones nos parece ruidosa, es que ya somos viejos. Por eso, insertemos la música como herramienta de aprendizaje. Segundo, la moda. La moda es característica de los jóvenes, porque la moda va cambiando continuamente. Si Messi se hace 2 líneas acá, si Cristiano Ronaldo usa una pañoleta, todos se la ponen al día siguiente. Pero los muchachos, los niños y jóvenes de hoy, repiten todo por mímesis y no analizan de dónde viene, por qué es. Por eso hay que acompañar la moda. Mirar qué es lo que las palabras, los jóvenes hablan de manera distinta a nosotros. Siempre lo expreso en los medios. En Colombia es muy común la palabra marica, ¿no, hermano? Usted que ha vivido en Colombia. Usted llega a cualquier salón de clase y el saludo es que, oh, marica, ¿qué más, marica? Buenos días, marica, ¿cómo está, marica? Yo doy clase en la Universidad de La Salle y el alumno le dice, marica, mañana le traigo el trabajo. Es el argot juvenil. Hay que entender cuál es el argot juvenil de los jóvenes para saber cómo hablarles y cómo llegarles. Y tercero, los niños y jóvenes buscan héroes.
¿Cuál es el problema de esta generación? Que sus héroes no los encuentren en la casa y no los encuentren tampoco en la escuela. Porque si uno les pregunta a ellos si quieren ser maestros, ninguno dice que quiere ser maestro. De pronto en primaria quieren ser hermanos, usted se pone algo, pero el resto cuando crecen ya no. ¿Sí? Por eso, si nosotros en la escuela no ofrecemos modelos, referencias, pues sus modelos va a ser Justin Bieber, Madonna, etc. De nosotros depende como tal. Y invitarlos de una u otra manera a que ustedes son escuela católica, invitarlos a participar en las federaciones. En Perú existe el Consorcio de Centros Educativos Católicos, aquí existe la ABE, la Asociación Boliviana de Educación Católica, en Argentina está CONSUDE, Consejo Superior. Participemos, no somos guetos, necesitamos de otros para trabajar en equipo, y si estamos unidos pues podemos vencer las circunstancias que se nos vienen. Muchas gracias.